todos y bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. Oigan, me siento súper feliz y súper honrada porque estoy con Rosaura. Y Rosaura, yo siempre le digo a nuestros invitados que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos cuenten quiénes son y qué hacen. Y sobre todo tú que estás en un medio súper bonito y súper interesante. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte la invitación, Ana Karen. Para mí, de verdad que es un honor estar aquí platicando en este podcast contigo. Mi nombre es Rosaura Moreno León y estoy en la familia de la aviación desde hace 3 generaciones. O sea, venimos desde mi abuelo, que fue piloto de la Fuerza Aérea, tuvo una compañía de aviación comercial, también tuvo una línea de aviación de carga, y entonces desde él pues nos dio todo el gusto de la aviación. Mis tíos son pilotos, mis primos son pilotos, mi mamá era abogada y se especializó en derecho aéreo, y en la empresa de mi abuelo conocí a mi papá, que era el piloto de helicópteros. Entonces sí es una historia muy bonita de amor, se enamoran. Wow. Y ahí nace mi hermano y yo. Oye, qué padre que todos están en el medio de la aviación, pero que todavía sea mucho más bonito por esta historia de amor que hay de tus papás, ¿no? O sea, de que ellos se conocen, ambos haciendo lo que les apasiona y lo que les gusta. Sí, la verdad es que eso es como muy padre. Ella pues le encantaba todo esto del derecho, él volando, se veían diario en la empresa, surge el amor, se casan. Y bueno, es lo que te digo, obviamente mi hermano se dedica a la aviación y estamos metidos en este medio pues de toda la vida. Oye, ¿cómo fue para ti o sea, más pequeña, como ver todo este entorno que de entrada es muy sexy, pero, o sea, palparlo no solamente como lo que significan los aviones, sino todo lo que hay detrás de la industria, desde tus abuelos que me decías que él estuvo en el ejército? O sea, ¿cómo se vivía todo esto y qué pensabas tú en ese momento acerca de todo este mundo que tú vivías? Pues yo desde que era chiquita, al estar en este medio, pues ves a tu abuelo que es así como todo correcto, todo recto, Claro. todo. Pero siempre en la casa se está hablando de aviones, hay aviones, te subes a aviones desde que eres pequeña, entonces para ti es como muy normal. O sea, yo ahora cuando, por ejemplo, viene gente a visitarnos, que eso me encanta, que venga gente, se suba a los aviones, veo el shock que hace y cómo tú lo puedes ver normal y cómo para otra persona pues es Claro. algo como muy extraordinario. Oye, y por ejemplo, en estas conversaciones con tus amigos, ¿qué te decían? Es que era súper loco porque también mi papá pues era piloto, él se la pasaba afuera, entonces era así como, no sé, Halloween. Y él venía de Estados Unidos de volar y traía pues unas cosas muy padres para dar en Halloween. Entonces todos mis amigos sabían que en Halloween pues tenían que venir a la casa, en Navidad pues adornábamos bonito. O sea, todo era porque mi papá volaba mucho. O Por sea, ejemplo, tú eras como la amiga o sea, todos querían ser tus amigos, ¿no? Sí, sí era padre, la verdad es que sí. Qué Sí era un buen increíble. ambiente. Oye, cuéntame un poco porque también me decías que tu mamá tiene una gran historia muy interesante de lo que ha contribuido también en el mundo de la aviación, porque, o sea, ambos, tus papás, han hecho mucho. Mi mamá estudió Derecho Aéreo y trabajó en la empresa de mi abuelo. Bueno, estudió Derecho en la Ibero y después se especializó en Derecho Aéreo. Entonces, ella fue una mujer que se fue abriendo camino donde todo el mundo era de hombres. Claro. Entonces fue bien complicado al principio. Ella hizo su propio despacho y hay gente hoy por hoy que está en la industria y que la recuerda con mucho cariño. Ella hizo muchos tratados con las aerolíneas para poder viajar a Asia, a Estados Unidos, a Europa. Wow. Porque antes, o sea, hace muchísimos años, si querías hacer un tratado o algo, tenías que ir al país, a hablar con las personas, no era como con la tecnología que tenemos ahorita. Y la gran negociación que ella hizo fue con el Estado Vaticano, cuando vino el Papa Juan Pablo II a México. O sea, ella hizo todos los trámites para que la aerolínea los pudiera traer. Entonces ella siempre puso como un granito de arena, pero más en el medio de la aviación. Oye, qué increíble. Tú como, o sea, hoy que puedes platicar con tu mamá de todos estos hitos, ¿qué crees tú o cómo percibes tú esta parte de que ella estuvo justo en una industria donde todos son hombres y donde me imagino que también fue una época más compleja porque no había tanta permisión con las mujeres y esto? ¿Qué aprendiste de tu mamá o qué aprendes de ella al verla a entrar a mundos donde quizás era más complejo este tipo de cosas? O sea, aprendí que tienes que hacer en esta vida lo que te guste hacer. O sea, que sí deja de ser un trabajo cuando a ti te apasiona algo. A ella le encantaba hacer lo que hacía. Que no había ninguna meta, o sea, que no importa que fuera un mundo de Claro. hombres, ella quería estar ahí y hacía lo que se proponía. Que siempre impulsó mucho a la industria. O sea, no era una persona que iba sola, era una persona que iba en equipo.
Era una gran líder. Era alguien que aportaba. Alguien que si estabas con ella te dejaba un poquito mejor como humano. Me ¿Sabes? encanta. Como que aprendías en la parte intelectual, pero también en la parte como emocional, porque era súper optimista. Me encanta. ¿Y de tu papá qué dirías que aprendiste en esta fase de verlo viajar tanto, también tan apasionado? Mi papá es un gran hombre. O sea, mi mamá falleció cuando yo tenía 16 y mi hermano 18. Entonces realmente él como que renació y tuvo que volverse papá y mamá. Y entonces de él aprendí, o sea, el gran papá que es, pero también que le encantaba su carrera y tenía que seguir. O sea, porque él tenía que seguir volando, tenía que seguir viaje con viaje. Lo admiré mucho a donde llegó, bueno, lo admiro mucho a donde ha llegado. Lo que más me gustaba es el impulso que tenía hacia mi mamá, porque tú necesitas a alguien a tu lado que te impulse para poder llegar a donde quieres llegar, ¿sabes? Como la pareja tiene que ser un equipo y creo que hacían un buen equipo. Oye, qué increíble, qué bonita historia. Oye, y cuéntame para ti cómo hoy vives el tema de la aviación, porque si bien yo sé que eres una apasionada, también es una industria súper demandante. O sea, es una industria donde todo el tiempo estás metido 24/7, ya lo decíamos. ¿Cómo haces tú para tener equilibrio en tu vida y que también esto no te consuma toda tu vida? Pues sí he estado en puestos como muy demandantes, que sí, cuando era gerente del FBO tenía que estar aquí todo el tiempo. El teléfono te suena todo el tiempo, tengo unas grandes hijas, la verdad, que siempre me están impulsando. Mi esposo, que es donde te digo que también es lo importante, Claro. que te dejen como ser, crecer, volar. Y en esta industria más, que sí tienes que cumplir con ciertas normas que son innegociables, como la seguridad, que es lo principal, pero después también tienes que estar innovando, porque pues hay más personas que hacen lo mismo y tú tienes que ser diferente. Oye, y ya que me decías que estuviste como responsable del FBO, ¿qué crees que fue como el mayor aprendizaje que tuviste ahí? Porque me imagino que hubo muchos retos, ¿no? ¿Qué aprendiste de ahí? Lo que me encantaba de ahí es que todos los días es un día diferente. Que tienes los clientes normales, pero también hay unos clientes nuevos. Aprendí todo el ciclo, desde que tú le rentas un avión o vuela contigo hasta que regresa. O sea, todo tiene que salir perfectamente bien. Aprendí la importancia de la gente que colabora contigo. O sea, en la pandemia realmente los empleados, los colaboradores, todos hicimos un gran equipo y aprendí como más a ver a las personas más que como colaboradores. Aprendí que cada uno tiene su parte de liderazgo y cómo se podía sacar lo mejor de ellos y podíamos ir juntos. Oye, qué padre. Y justo también, esa es otra de las preguntas que siempre me gusta hacer a los invitados, de cómo creas equipos comprometidos. O sea, quiero entender que de entrada todos los que están aquí igual tienen la misma pasión, pero luego también como el compromiso al 100, ¿cómo logras crear este tipo de equipos? Pues mira, yo me di cuenta que es con el ejemplo. Claro. O sea, yo vivo a 1 hora y media del aeropuerto, pero tenía que dar los briefings a las 8 de la mañana. Y para yo llegar a las 8 tenía que salir pues mucho tiempo antes de mi casa. Pero cuando iban llegando los colaboradores y veían que yo estaba ahí, pues si yo estaba haciendo el esfuerzo, pues todos teníamos que hacer el esfuerzo. Claro. Yo recorría, por ejemplo, el hangar, el FBO todos los días. Creo que eso es súper importante. O sea, no agarrar y subirte a un punto donde no veas todo lo que pasa en todas las áreas. Entonces eso también me ayudó mucho. Me ayudó a preguntarle a cada responsable del área qué es lo que necesitaba, qué podíamos hacer. O sea, no pensar que tú sabes hacer todo, sino cada quien en diferentes áreas pues conoce mejor partes de oportunidades. Oye, qué increíble. Y cuéntame, o sea, independiente de lo que aprendiste estando aquí, ¿qué aprendiste de ti haciendo todo esto y también retándote a ti misma a hacer cosas que quizás también eran nuevas para ti? Pues aprendí que no hay que tener miedo, que hay que rodearte. Si no sabes hacer algo, rodearte de las personas que sí saben hacerlo. Tú no puedes saber todo, Claro. pero si te rodeas de personas expertas, aprendes y avanzas. Porque si un líder va rápido, todos los demás van rápidos. Y tienes que tener como liderazgo en cada unidad de la empresa. Aprendí a escuchar, a controlar más como ese carácter que tengo, como que a veces es como más impulsivo, como a controlar un poco más, aprender, así como haces un briefing de ver lo que va a pasar, también un debriefing de ver qué salió bien, qué salió mal y qué puedes mejorar. Oye, y para ti, ¿cuál crees que fue el reto que más te hizo aprender en esta etapa?
el reto de hacer todo bien, pero también aprender cuando no lo estás haciendo bien. Y te tienes que saber todos los tipos de aviones, pero las matrículas, o sea, todo va como muy rápido. Y Claro. todo tiene que ser con seguridad, o sea, no te puedes permitir Ni un fallas. error, claro. Tenemos muchas certificaciones, entonces tenemos que hacer también todo bien, todo el tiempo. Oye, cuéntame un poquito acerca de todas estas certificaciones que tienen, porque, o sea, creo que eso es lo que hace la diferencia de muchos otros FBOs. Tenemos la certificación de WIBER, que es en cuanto a seguridad, y en cuanto al FBO tenemos una certificación que es Air Elite, que es donde están los mejores FBOs a nivel mundial. Hay Ok. 80. Entonces hay FBOs en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y en México solo el FBO que cumple es el nuestro, el de aquí de Querétaro, Wow. y tenemos que cumplir muchos estándares de calidad, pero enfocados al servicio al cliente. Ok. ¿Y cuáles son estos estándares como para que la gente dimensione el nivel de responsabilidad que tienen ustedes? Te dan un curso del Ritz-Carlton de certificación en Estados Unidos, Wow. que son de los mejores hoteles, y entonces te dice que que tienes que atender a todos como unos caballeros, como unas damas. Tienes que conocer perfecto al cliente y tener momentos wow, y los momentos son que sorprendas a la gente. Y nuestro mercado es muy difícil de sorprender. Sí, claro, porque vienen de vivir experiencias únicas. ¿Cómo los Exacto. sorprendes? Y te exigen tener evidentemente unas instalaciones, o sea, increíbles, con todas las amenidades. Bueno, el aire acondicionado, pero canales internacionales, las salitas intactas, o sea, las partes, bueno, físicas, pero también tienes que tener, por ejemplo, amenities para los niños, hasta para las mascotas, tienes que tener premios por si hay un pasajero que tiene una Claro. mascota, tienes que tener el periódico del día, pero las revistas, todos los tipos de aguas, de refrescos, o sea, todo lo que se le pueda ofrecer a alguien ya lo tienes que tener por anticipado. Oye, y justo yo creo que debe ser complejo y me gustaría que me platiques cómo manejas esta parte de, tú lo decías, ¿no? O sea, tus clientes es muy difícil de sorprender. ¿Cómo haces para que constantemente estén innovando y logren este factor sorpresa o que ellos realmente digan, wow, con este servicio? Pues por ejemplo, o sea, cuando tenemos que saber pues las fechas, o sea, si es el cumpleaños, ha llegado nuestro cliente, pero a lo mejor rentó el avión con poca anticipación, no sé, ya viene el avión y le hemos adornado, por ejemplo, el FBO casi con globos, con todo de feliz cumpleaños, ya no nada más el avión. Claro. Entonces suben al avión y creen que a lo mejor se les olvidó, pero cuando van aterrizando pues ya tienen ahí todo Wow. el show. Cuando vuelan con niños, pues también hay cosas que generalmente le gustan a los niños y los papás te permiten. Entonces Ok. también les ponen todas estas cosas para que se entretengan. Oye, qué increíble. Para ti, ahora que estás como tan metida en esta industria, ¿cuál crees que ha sido como el reto más grande o cuál es el reto de tu industria? Un poco crecer, o sea, como más apoyo como de las autoridades y de todo el entorno alrededor que permitan como crecer más rápido. Claro. Oye, y en este proceso de crecer, ¿qué tanto también te ha ayudado a crecer a ti como persona? Sí he crecido como persona porque sobre todo por la fundación, porque ya además Cuéntanos también que es un tema súper interesante. pues lo que a mí más me gusta y más me llena es la fundación que está hecha a nombre de mi mamá, que es la Fundación Rosaura León. Esta fundación la empezamos en el 2018 porque con la empresa hacíamos como muchas obras benéficas. Ok. Con los helicópteros, hemos hecho con los aviones, trabajamos por ejemplo con Make a Wish, Wow. que para un niño que era su último deseo era volar en helicóptero. Entonces nosotros poníamos el helicóptero y le dábamos un tour y disfrutaba toda esa experiencia del helicóptero. Hicimos también con Save the Children aquí en el FBO, una cena de gala y todo lo que se donó se fue para los niños de Save the Children. En Wow. el 2007, que fue el temblor, que hubo un temblor fuerte aquí en México, se pusieron todos los helicópteros para la Cruz Roja Mexicana para que pudieran llevar medicinas a Oaxaca. Wow. Hemos puesto el avión, también trabajamos con una tanatóloga y con un locutor aquí de radio, que es una gran persona, y entonces cuando hay ciertos momentos en que, por ejemplo, esta vez un niño quería ir a conocer el mar, también pusimos el avión. Entonces íbamos haciendo como diferentes
acciones hasta que decidimos ya tener la fundación y enfocarnos a la educación. Seguimos haciendo lo demás. Pero ¿Y la fundación fue idea tuya o a quién se le ocurrió vamos a hacer esta fundación? lo que pasa es que Bernardo y yo creemos que como que eso nos lo impulsó mucho mi mamá. O sea, ella decía que todas las cosas buenas que hagas son un tabiquito al cielo. Entonces siempre te decía eso. Y luego siempre nos decía, como hermanos son solo dos, siempre se van a tener ustedes dos, así, ¿no? Entonces te van como formando de esa manera. Y cuando la vida en esa parte es generosa, como en la empresa, pues tienes que hacer algo por los demás. Claro. Entonces fue como una idea en común. Claro, hacía todo el sentido si ya estaban haciendo todos estos apoyos, tener la fundación. Exacto. ¿Y qué es lo que más te llena a ti cada vez que estás en la fundación haciendo como todo este tipo de cosas que me imagino, por ejemplo, el niño que era su sueño y ya sabes que, pues, o sea, literal, era su sueño y sabes que se va a morir, ¿no? Porque están enfermos o... ¿Qué es lo que más te llena de hacer este tipo de acciones? Es muy duro porque en el momento, Claro. en el momento que tienes hijas, entonces te ves como reflejado, o sea, ves a los papás, el niño. Es muy duro, te impulsa a hacer algo como extraordinario, como hacer que sea la mejor experiencia, pero sí es complicado. Me imagino. Oye, y ahora cuéntame la parte divertida de esto, o sea, porque me imagino que sí es una industria con retos, pero también tiene su lado divertido, ¿no? Sí, la parte divertida obviamente es cuando llegan artistas. Digo, no puedes tomarte fotografías ni pedirle autógrafos ni nada porque pues es privado. Claro. Pero sí ves a muchos artistas y es así como muy emocionante cada que hay, por ejemplo, viene la feria o los palenques. Hay artistas que ya también tenemos como clientes, entonces eso es como, Claro. como muy divertido. O ver gente que hace, pues igual, podcast, que tú los escuchas o los ves en la televisión y de repente los ves cómo llegan en su avión y dices, ay, mira, o sea... Está padre, ¿no? Y luego hacer los eventos también son como cosas muy divertidas. Oye, ¿y cuál crees que, digo, me imagino que no podemos decir nombres, pero cuál crees que ha sido como la experiencia más gratificante de decir, ah, bueno, conocí a esta persona, la imaginaba así y sí es así? Digo, no tienes que decir nombres. Pues ser un artista que yo no sabía que vivía en Estados Unidos, que pensé que vivía aquí en México. No sabía ni siquiera que se llamaba de manera diferente. Ok. Entonces no tenía ni idea que era esa persona. Hasta que llegó dije, ¿será, no será? Y sí era esa persona. Tenía como otra vida a la que yo me imaginé y además era súper accesible. O sea, llegó y su manager dijo, estamos en tal hotel, que vayan por boletos, voy a invitar a todos al concierto. Wow. Y dije, wow, o sea... Qué increíble. Y por ejemplo, ahora que me decías que tienes 2 hijas, ahora que tú estás como en esta parte de mamá, ¿cuál crees que es como el mensaje que a ti te gustaría no solamente transmitirle a ellas, sino como el consejo que le darías a todas las personas que están tratando de perseguir un sueño o una pasión? Les diría que los sueños sí se cumplen, que tienen que creer en ellos, o sea, eso es lo principal. O sea, tienes que creer en ti como persona. Y tienes que, esa vocecita que siempre te habla, tienes que enfocarla a cosas positivas. Y tienes que estar dispuesto como a aprender en el camino. Como que la felicidad no está después del arco iris, es durante. O sea, tienes que disfrutar El proceso. todo el proceso de la vida y tienes que saber que vas a aprender, pero tienes que saber que sí se puede. Oye, me decías que justo tú y tu hermano tienen muy buena relación y que él te decía, ¿no? Como de, yo algún día voy a ver en mi oficina todos mis aviones y se hizo realidad. ¿Qué crees tú o sea, ayudó a que eso funcionara? Porque ahorita me decías justo esta parte que me parece muy valiosa de creer en ti mismo y al final tener esta fe de que los sueños sí se cumplen. Es lo que te decía, o sea, nos dividía una pared, o sea, convivíamos muchísimo y él siempre decía que él iba a tener una oficina donde se iban a ver, o sea, todos sus avioncitos, pero desde chiquito lo tenía como muy metido en la cabeza y luego a veces tú escuchas a los niños, así, Claro. ni caso les haces, y no, cuando tú ya lo tienes muy decretado, o sea, ya ahora la oficina es como, yo escuchaba cómo él se lo imaginaba, ahora la oficina sí está la empresa y todo, sí lo tenía muy claro, sí lo decretó y
sí, hay cosas que sí se cumplen con trabajo, porque al final todo el mundo ve el final, Claro, pero nadie ve el proceso. claro, y que hay No mucho todo fue trabajo bueno, no atrás. todo fue alegría, no todo salió bien. Mi sueño es mi familia, o sea, ese fue mi gran sueño. Eso sí, también yo lo decreté. O sea, yo dije, mi familia. Entonces ellos siempre fueron como mi prioridad. La parte profesional también venía de la mano, pero siempre fue mi prioridad eso, hasta que ya mis hijas pues ya empezaron a crecer más y ya no me necesitaban tanto, sino ya era como una parte de acompañamiento. Claro. Entonces ya le metí más como a la parte ya más profesional. Oye, ¿y crees que, o sea, tus hijas también están como contagiadas por esta pasión al mundo aeronáutico o ellas eligieron otro camino? A ellas bueno, todavía están por empezar la universidad y todo. Siempre igual, desde chiquitas pues andan de arriba abajo en los aviones. En mi casa igual son aviones. Ellas ya van más como por el mundo de la moda, como de diseño de modas y de modelaje y así. Pero son fotos en aviones, haz de cuenta, ¿no? Claro. O sea, al final todo está como muy relacionado. Oye, pues qué increíble que de alguna forma también tú seas como esta mamá, como tu mamá, ¿no? De hagan las cosas que les apasionan y tú también las estás dejando hacer lo que a ellas realmente les gusta, ¿no? Es que yo creo que sí, que el secreto para que la gente sea feliz es que también te apoyen tus papás y te dejen hacer lo que realmente a ti te gusta. Porque si tú los obligas a que estudien algo que no quieren, Claro. pues como que no. Oye, y retomando un poco el tema de tu mamá, ¿cuál crees que fueron como los mejores consejos que te dio tu mamá o el consejo que te dio tu mamá que lo sigues manteniendo todavía contigo y que te acompaña? Ella era súper positiva. Entonces, y siempre veía el sí. Porque hay gente que ante una situación siempre ve el no y el sí. Ella siempre veía el sí. Ella siempre veía el cómo sí se puede. O sea, fueron de las mejores cosas que me quedo de ella. Y era como que hicieras lo que a ti te hiciera feliz. Y a veces, ¿sabes? Como en esa etapa, como digo, no la tuve muchos años por desgracia, pero en esa etapa que empiezas la adolescencia, que sientes que Claro. todo no va tan bien, que solo a ti te pasan las cosas, que te equivocas. Y me decía, no sé si me iba mal en alguna calificación. Y yo decía, no, me va a matar. Y me decía, ¿eres feliz? Y yo sí, me decía, es lo importante, esto se corrige. O sea, esto se toman alguna clase extra, de esto se sale, ¿sabes? Es como, Tranquila. ajá, o sea, no se acaba el mundo. Qué increíble. Y por ejemplo, de tu abuelo, que también fue así algo muy impresionante lo que hizo, ¿qué consejo crees que ha sido el mejor que te ha dado? Pues él como que no tenía límites, como que todo, o sea, él decía, sí, vamos por esto, por esto. Sí, a él nunca tuvo nada como que lo frenara. Como que él iba así como demasiado rápido. Y era como pero sí era como una persona como muy divertida, pero muy recta. Qué increíble. Oye, y ya que has vivido como todas estas etapas desde niña, de estar con tu abuelo, tu papá, tu mamá, todos inmersos en este mundo, y hoy tú con tu hermano, ¿cómo visualizan su industria y cómo crees que va a crecer en el futuro? Pues siempre estás pensando en crecer, en tener otros proyectos, porque llego en la empresa ya tiene 18 años, ya llega un momento en que se consolida, pero tienes que seguir Innovando. pues, innovando y tener pues otros proyectos con nuestros clientes también, que ya Claro. sabes, como para brindarles diferentes cosas y diferentes experiencias. Y en el tema de la tecnología, ¿a ustedes cómo crees que esto los impacta? Pues obviamente la tecnología todo el tiempo está como innovando, tienes que cumplir con ciertas normas que tienes que tener, ciertas cosas a las cuales te tienes que adaptar y tienes que ir modificando toda la parte de operaciones, pero también la parte administrativa, con todas las nuevas tecnologías que van saliendo. Oye, pues qué increíble todo lo que están haciendo tú y tu hermano, es espectacular el servicio que justamente nos platicabas de esta certificación que tienen acerca del servicio. Y es maravilloso la industria en la que estás, porque creo que para muchas personas, para ti es como tu día a día, pero para muchas personas es como algo súper sexy el decir, bueno, vamos a estar dentro de un avión privado, que es una experiencia completamente diferente a viajar en un avión comercial. Pero creo que al final lo padre de esto es que tú, y lo decías un poco como con el tema de la fundación, tú eres parte de cumplir los sueños de muchas personas, ¿sabes? Y yo creo que eso es súper enriquecedor y que aparte puedas vivir de tu pasión. Eso es increíble. A mí lo que me encanta, por ejemplo, en la fundación trabajamos con los chicos del CONALEP, de la UNAC,
que cuando los traes aquí, ven el avión, se suben, o sea, su sueño crece. Claro. Y creo que esa es como una semillita que vas dejando. O cuando viene, por ejemplo, la familia de algún colaborador nuestro, tenemos, por ejemplo, eventos del Día del Niño. Entonces, todos traen a sus hijos y llega Santa Claus en un avión o en un helicóptero. Entonces, ya, también a la familia le empieza a gustar la industria. Entonces, ya cuando Claro. dicen, vamos a trabajar, ya todos te dicen, sí, 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 ¿sabes? Es como, Sí, claro. como que sí puedes aportar muchísimo. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que también es un tema muy aspiracional porque para todas esas personas que nunca pensaron que estar dentro de un avión o estar en un FBO era posible, pues les despiertas esta semilla de decir, todo es posible, ¿no? Y un poco conectando los puntos con lo que me decías de tu hermano, que él en algún punto lo soñó y hoy es una realidad. Creo que al final sí inspiras a muchas personas a que se den cuenta que siempre hay más, ¿no? Y que nunca hay un límite. Y siempre va a haber alguien que sepa más que tú, que le vaya mejor que tú, que también va a haber alguien que le vaya o sea, peor, que no Claro. sepa. O sea, el chiste en la vida es siempre como ir creciendo, ir aprendiendo. Y este tipo de visitas y todo, pues sí está padre para que pues, se puedan subir, experimenten y se lleven eso de regreso a su casa. Me encanta. Oye, y para ti, hoy en un tema más personal, ¿qué es lo que buscas hacer o cómo buscas impactar a través de todo esto que haces? O sea, me gustaría como seguir ayudando, me gustaría impactar cada vez más vidas, porque creo que podemos hacer Claro. mucho. Me gustaría seguir innovando en los servicios, seguir haciendo algo diferente todos los días. Esta es una pregunta muy enfocada al nombre del podcast, pero ¿cuál crees que es el sentido que te ha dado a ti esta industria? O el hacer esto que tanto te apasiona. Pues me ha dado como un sentido de vida. Creo que eso es muy importante para el ser humano, tener un sentido, tener un porqué, un para qué, el por qué levantarte todos los días, el hacer lo que te gusta. O sea, cuando tú pierdes el sentido, creo que sí estás como muy perdido. Y esta industria te da un sentido bonito, porque te da un sentido diferente todos los días. Me encanta. Rosaura, yo siempre le digo a la gente que muchas gracias por lo que nos comparten, porque evidentemente es muy valioso, pero sobre todo muchísimas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más dinero, más proyectos, más de todo, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos esta experiencia, y que también me gustaría que le platicaras un poquito a la gente de este avión en el que estamos, que es espectacular, todos los acabados, y que tú bien lo decías, cuidan todos los detalles. Muchas gracias, y cuéntanos un poquito de esto. Pues este es un avión, un King Air, caben hasta 6 pasajeros y es un avión muy cómodo, como puedes ver. Claro, comodísimo. Para vuelos aquí en México a las playas, está súper cómodo. También, por ejemplo, los corporativos, que como tú dices, hay algo que no regresa y es muy valioso, y es el tiempo, que también es uno de los objetivos de la aviación privada. O sea, puedes ir a recorrer varias sucursales y llegar a tu casa a cenar. O sea, ¿sabes cómo puedes ir a varios negocios en lugar de estar perdiendo todo el tiempo en la carretera, a ver cuándo te la cierran, cuándo no? Entonces es como, para un corporativo, creo que es de gran valor la renta de este tipo de aviones. También en la parte familiar, no son tan costosos y puedes ir a la playa Y disfrutar. y disfrutar con la familia, caben todos perfecto. Me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por abrirnos las puertas de este FBO, que no se los olvide, Red Wings. Red Wings. La mejor opción para que vuelen, y de verdad que me consta que desde que entras, la atención, el servicio, no solamente aquí al avión, desde que entras al FBO está esta parte de que te atienden espectacular. Me consta. Muchas gracias por la invitación, por la visita. Vengan, vuelen con nosotros y vivan esta experiencia de Red Wings. Gracias, Rosaura. A toda la gente que nos ve, no se les olvide suscribirse, compartir este contenido que es súper valioso, y sigamos encontrando sentido.